Bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica en este miércoles 3 de abril de 2013. Saludos a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. El viernes previo al inicio de la Semana Santa, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia envió una notificación, o lo hizo más bien público, en el que invalidaba la segunda elección de magistrados a la Corte de Cuentas de la República y adujo entre varios motivos fraude a la Constitución. En la Asamblea se plantea desde esta semana la posibilidad de dar cumplimiento otra vez a la sentencia y abrir la lista de candidatos o elegir dentro de la que todavía tienen en sus manos los parlamentarios. Es un debate que apenas inicia esta semana. De hecho, para este mismo miércoles, el presidente de la Asamblea Legislativa, entendemos, Sigfrido Reyes, ha convocado a la Comisión Agenda País para entrar a la discusión de este tema. Para conversar de esto nos acompaña en nuestros estudios Mario Ponce. Él es diputado del Partido de Concertación Nacional y uno de los legisladores que no estuvo presente en esa votación. Diputado, bienvenido, un gusto. Mucho gusto, William, un saludo muy especial para ti, para la prensa gráfica, para nuestros amigos que obviamente le dan seguimiento a esta entrevista en línea de la prensa gráfica. Perfecto. Mario, para comenzar, hagamos un poco de reflexión hablando del antecedente de lo que ocurrió el día miércoles cuando cuando la Asamblea Legislativa decide someter a votación la elección de 3 magistrados, el caso de Javier Bernal, Silvia Aguilar y también de Gregorio Sánchez Trejo. Usted no estuvo presente, ¿no?, en esa votación. O sea, Yo quisiera, antes de obviamente llegar a ese punto, irme al contexto de la sentencia dada, si mal no recuerdo, el 23 de enero del 2013, donde la Sala de lo Constitucional se manifiesta sobre el acontecimiento del procedimiento de la elección, en aquel momento del doctor Gregorio Sánchez Trejo, el licenciado Rovira y el primer magistrado propuesto por el FMLN, que es el licenciado, se me va de la punta de la lengua. Sí, tampoco lo tengo en mente en este momento, pero sí estamos hablando entonces la sala viene y desarrolla todos sus argumentos, y en esos argumentos obviamente planteado deja 3 aspectos importantes a plantear. Y dice que al momento de la elección, la Asamblea eligió a funcionarios que no demuestran independencia, digamos, política, partidaria. ¿Por qué? Porque algunos manifestaron públicamente, que ese fue el primer magistrado, que él era una cuota del FMLN. Todos sabíamos que el secretario general del partido Gana, que era el licenciado Rovira, era el que estaba tomando la segunda magistratura. Pero la Corte desarrolla otros aspectos importantes como el de idoneidad y competencia notoria. Entonces, cuando habla de este aspecto, dice de que al momento de la elección, de acuerdo al recurso presentado por los demandantes, las personas no tenían idoneidad. Primero, dice, no conocían la función del ente contralor, no tenían alguna experiencia, digamos, dentro de la materia, no eran idóneos para el cargo. Y la competencia notoria, obviamente, ellos la adjudicaban a que algunos de los elegidos para los 3 años en las funciones de la Corte de Cuentas, tanto presidente como primer magistrado y segundo magistrado, no tenían competencia notoria. ¿A qué me refería? De que habían algunas observaciones por el mismo ente contralor, porque uno había sido procurador general de la República, otro había sido presidente del FIDL, y que al momento de ser electos ellos no habían dirimido sus señalamientos hechos por la misma Corte de Cuentas. Y cuando ellos dicen, desarrollan este punto, más dan a entender de que al momento de elegirlos y tomar posesión, ellos, aparte de las 5 cámaras que existen en la Corte de Cuentas, que son los que judicializan los casos,
hay una Cámara de segunda instancia que es la última Cámara, que está conformada por el presidente y el primer magistrado y el segundo magistrado, que son los que tienen la última palabra sobre las sentencias. Claro. Entonces la sala deja entrever de que ellos iban a convertirse en juez y parte de sus mismos señalamientos hechos por la misma Corte de Cuentas a través de estas cámaras que obviamente judicializan todo lo que tiene que ver con el manejo de la cosa pública, los hallazgos de tipo administrativo, de tipo patrimonial y de tipo penal. El punto no es meterme más en qué tipo de hallazgos fueron, pero sí habían obviamente observaciones por parte de los auditores. Pero bueno, pero hasta ahí la primera parte, el primer capítulo, digamos, de todo esto. Pero ellos se van más allá, los magistrados de la sala, y dicen, miren, al momento de hacer la elección, no dejaron plasmado, no dejaron por escrito la Asamblea Legislativa dentro del dictamen cuál fue el tratamiento que se le dio a los 76 candidatos, porque ellos entendían de que solamente, como todo fue público, su comisión fue de alguna manera vista a través del cable, del canal en cable, sí, claro. 116, y no entrevistaron a las 76 personas, entrevistaron nada más a 47 profesionales que obviamente de forma escrita les hicieron la invitación para que lleguen a entrevistarse en la Asamblea. Entonces, ahí es donde dice la sala, bueno, a dónde se violentó un principio básico de igualdad desarrollado en el artículo 3 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, la comisión política, a través de la subcomisión, no le dio cumplimiento a ese principio constitucional, no trató a los 76 candidatos y candidatas a magistrados de la Corte de Cuentas de forma igualitaria, violó derechos constitucionales. Entonces, partiendo de eso, era una sentencia muy contundente en la que nosotros habíamos dicho, bueno, aquí no hay más que cumplir. Yo lo dije públicamente en un medio de comunicación televisivo, porque recién había salido la sentencia, salieron muchos voceros de los partidos políticos diciendo vamos a cumplir la sentencia. Yo creo que alguien vino acá también y te lo dijo a ti. Entonces yo lo que dije, miren, lo bueno de en esta oportunidad es que la Asamblea Legislativa está reenrumbando, está reorientando al buen camino, al camino correcto, el quehacer de la Asamblea Legislativa. Está orientando a cumplir la ley, a respetar la institucionalidad y a fortalecer el Estado de Derecho, porque todos se han comprometido a que vamos a elegir nuevamente bajo los criterios que la sala había planteado. Bueno, pero hasta ahí eso era parte del primer capítulo. Sí, entonces ahí es donde quiero llegar. Ya. Ahora vamos a hacer una pausa. Quizás cuando regresemos hablemos ya entonces de cómo se planteaba esa segunda discusión y lo vemos rápido para avanzar en el tiempo. Bueno, porque sí nos interesa saber un poco, la impresión que tiene entonces es que prácticamente estamos ante un segundo capítulo que tiene que ver con repetición de los errores. O los mismos errores del pasado se volvieron a repetir. Incluso más grave, porque hoy lo que indica la Sala de lo Constitucional es que ha habido incluso fraude en la Constitución, lo que no se señaló en la sentencia inicialmente. Sí, pero vamos a una pausa, regresamos. Okay. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte.
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Mario Ponce, diputado del Partido de Concertación Nacional. Diputado, bueno, nos quedamos, utilizamos los primeros minutos de la entrevista en la parte de introductoria, digamos, creo que era importante tener un poco el background, de los antecedentes de lo que dijo la sentencia de la sala de enero de este año. Pero bueno, vayamos, entonces, usted decía, por lo que planteaba, usted creía entonces de que por el planteamiento que había y el ambiente en la Asamblea Legislativa era que se iban a corregir esos hierros que se cometieron y que los observó la Sala de lo Constitucional, pero no fue el caso. Y entonces, ¿qué es lo que estamos presenciando entonces el día miércoles de la semana previa a la vacación? Mira, sinceramente, a decir la verdad, creo que la Asamblea Legislativa y los políticos que la conformamos no hemos cambiado la cultura política de buscar los beneficios particulares o partidarios para nuestros miembros y creemos de que vivimos en el mismo país de hace un poquito más de 10 años. No es el mismo país. Tenemos nuevos escenarios, nuevos actores. En este caso en particular yo no quiero tampoco aplaudir el papel de la sala, ¿verdad? Ellos tienen su responsabilidad, están ejerciendo sus funciones y eso obviamente tengo que respetarlo. Lo que debo entender es de que me guste o no me guste a mí, las sentencias deben de cumplirse. En este caso en particular la sentencia era clara y precisa y concreta y contundente y había objetado el hecho de que la Asamblea Legislativa siguiera cometiendo los mismos vicios en el que funcionarios de estructuras orgánicas fueran los beneficiados en una elección de segundo grado por parte de la Asamblea Legislativa. Nosotros partiendo de ese hecho dijimos, bueno, planteamos lo siguiente, miren, como la sentencia tiene que cumplirse y así como ustedes obviamente lo están planteando, me refiero al resto de los miembros de la Comisión Política, lo están planteando, se siguen cometiendo los mismos errores. Los errores que van a ser de alguna manera observados por la Sala de lo Constitucional. Entonces, y dijimos que se desarrollen, que se hagan 3 dictámenes, uno por cada magistrado, uno para el magistrado presidente y un decreto para cada uno. O sea, por separado, se le da lectura a cada dictamen, ¿vean?, sobre la elección de cada uno, claro, y por qué se llegó a la conclusión de que debía de seguir el doctor Sánchez Trejo como magistrado presidente en el dictamen y el decreto respectivo única y exclusivamente de la elección de él. Ahora, eso y de la misma forma los otros, el primero y el segundo. Ahora, eso porque en el caso de CN en particular, como la percepción que tenía, por ejemplo, Douglas Avilés de Cambio Democrático, que él también entiendo que estaba en esa misma sintonía, ¿no? Sí, de que se eligieran con dictámenes separados. Así es, correcto. Ahora, ustedes tenían ya la certeza entonces prácticamente de que tal cual estaba planteada esa elección con los candidatos propuestos, iba a ser entonces objetado por la Sala de lo Constitucional. Es que no había dónde perderse, William. La sentencia no te deja a ti la oportunidad a equivocarte. Te está diciendo, te está ordenando y te está diciendo, miren, no pueden ser miembros de partidos políticos, tienen que ser personas idóneas. Obviamente que eso tiene que buscarse un mecanismo para calificar cuándo una persona es idónea o cuándo no, vean. Y en el caso concreto de Silvia Aguilar era clarísimo la vinculación partidaria, o sea, entonces, aunque ella había renunciado un día antes. Entonces ese tipo de acontecimientos es lo que no permite, no nos vayamos al que no lo permite la sala, ¿vean? Porque la sala está obligada de alguna manera a observar el cumplimiento de sus sentencias por Constitución, lo dice el 172. No necesariamente, digamos, lo están haciendo porque ellos quieren que se cumpla el mandato, porque hay sentencias que hasta este momento no se han cumplido.
Y yo te puedo decir de que en este caso se está dejando un buen precedente en beneficio de del fiel cumplimiento de la justicia en el país. ¿A qué quiero llegar? Nosotros dijimos, miren, esa es una situación que provoca fraude, ¿vea?, al ciudadano, veámoslo como ciudadano, no lo veamos, yo no lo veo como miembro de un partido político. Me aparto, me quito la investidura de diputado y me pongo al lado de un ciudadano. ¿Qué es lo que veo al ver un acontecimiento de esos? Que un día antes renuncia de la estructura partidaria del nivel nacional y obviamente la someten a la votación. Yo tengo mucho respeto y le tengo mucho cariño a la licenciada Silvia Aguilar, pero ella debió haber renunciado hace buen rato y no pertenecer a la estructura y no hacerlo un día antes. Eso a todas luces, tal como lo ha manifestado la sala, era fraude, digamos, era un incumplimiento de primer orden hacia la sentencia dada. Entonces nosotros veíamos venir ya un llamado de atención de la Sala de lo Constitucional. ¿A ustedes entonces no les tomó por sorpresa la advertencia que hace la sala inmediatamente después, un poco más de 24 horas, cuando les dice, bueno, en seguimiento a la sentencia que ellos dictaron en enero, ustedes no están cumpliendo? La sorpresa únicamente la pudimos de alguna manera, percibir por la rapidez en que ellos actuaron, porque yo entendía que ellos iban a dar una advertencia, inmediatamente el decreto hubiera sido publicado en el Diario Oficial. Pero analizando los acontecimientos, desde qué momento surten los efectos jurídicos las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa, es a partir de la votación. A partir de ese momento, porque hay un debate, sí, hay argumentos, contraargumentos, y eso queda registrado, está siendo vista por todos los salvadoreños a través de la televisión en cable, de los medios de comunicación, escritos, televisivos, radiales, por lo tanto es público. A partir de ese momento, obviamente, la sala registra, pide la grabación, o graban, me imagino, la plenaria y revisan, claro, los argumentos planteados. Entonces, porque yo esperaba de que la sala se hubiera manifestado posterior a la publicación. Este tipo de decretos de elección de segundo grado, de acuerdo al 135, están, de alguna manera, de la Constitución, están fuera del alcance de la sanción presidencial, porque inmediatamente la Asamblea Legislativa los aprueba, hace los nombramientos, elabora los decretos, los envía al Diario Oficial para su publicación, para la publicación respectiva. Entonces, ahora el problema se da en que el tal decreto de la elección del miércoles 20 de marzo, hasta este momento no se ha enviado al Diario Oficial. ¿De la primera elección? De esta elección, de esta última. ¿De la inmediata? Sí, de esta. De la que observa, de la que hace la notificación de incumplimiento de la sentencia, la sala. No se ha enviado al Diario Oficial. Ese es un punto importante, que obviamente que no lo conocen los medios. Es un elemento, digamos, importantísimo, porque no es ley de la República en este momento. Está todavía en los días hábiles que le corresponde tenerlo la Asamblea para la revisión de los controles de calidad del decreto. Pero ¿y entonces cómo Gregorio Sánchez Trejo y los otros dos magistrados están haciendo presentes a la Corte de Cuentas de la República? No, es que y supuestamente están asumiendo, lo único dicen ellos que están haciendo presencia, aunque no están firmando resoluciones ni dando ese tipo de seguimientos, pero están ejerciendo. Sí, no, yo quiero darte mi punto de vista a título personal, porque este no es de partido. Mi apreciación es que la sentencia dada en el 23 de enero del 2013, que decía que tenía la Asamblea Legislativa hasta el 22 de marzo para la elección, y que a partir de ahí se entendía que los funcionarios electos tenían que caer en días exactos para que no existiera acefalía. Mi punto de vista muy particular es que la Corte de Cuentas en estos momentos tiene esta acéfala. No hay funcionario
ni potestad alguna de ningún tipo que puedan hacer los magistrados, que obviamente fueron vetados por la Sala de lo Constitucional a través de su sentencia, para que puedan firmar un tan solo documento, puedan dar una orden. Pero entonces están usurpando funciones. No, yo estoy dando mi punto de vista muy particular, muy personal. Desde mi punto de vista, cualquier cosa que hagan, obviamente no tiene validez. No tiene validez porque el decreto donde se renueva la elección del presidente Gregorio Sánchez Trejo no se ha ido al diario oficial. No es ley de la República, no ha sido publicado. Es más, hasta el día de ayer no tenía las 7 firmas con los que obviamente se permite que un decreto se pueda ir, solo tenía 6. No había sido firmado por los diputados de la Junta Directiva de Concertación Nacional ni por los diputados de Arena. En otras palabras... Sin las 7 firmas no puede irse. Sin las 7 firmas no puede irse ese decreto, no puede irse. Ahora, yo también quiero aclarar que tampoco, en este caso en particular, la Junta Directiva venga y quiera de alguna manera tomarse, digamos, decir, miren, yo no firmo porque no votamos. Hubo una votación, en el caso de Arena votó por el presidente Gregorio Sánchez Trejo, por lo tanto tiene la obligación de firmar, y aunque no hubiera votado Arena, y aunque no hubiera votado Concertación Nacional, la obligación de ellos es firmar, porque el artículo 12 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa dice de forma muy concreta y clara: las atribuciones de la Junta Directiva son atribuciones de la Junta Directiva, numeral 14, firmar los decretos, los acuerdos y las actas de la Asamblea Legislativa. ¿A qué me refiero? Que ellos tienen que cumplir un mandato del Pleno, hayan votado a favor o hayan estado en contra. No hay, porque ellos tienen que cumplir una función administrativa. Perfecto. Vamos a la pausa comercial. Cuando volvamos, quiero retomar el punto porque me parece relevante. Es decir, en el fondo también puede haber conciencia de los diputados de la Junta Directiva de que el proceso de alguna forma está viciado, entonces no tendría sentido mandarlo a la publicación. No sé, estoy anticipándome, pero bueno, platiquemos después de la pausa comercial. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, diputado, a ver, aclaremos esa parte entonces. En el procedimiento como manda el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, obviamente entonces Junta Directiva tuvo que haber enviado ese decreto a la publicación al Diario Oficial, ¿no? El decreto de elección de los 3 magistrados. Pero usted me dice, para que se vaya a publicación tiene que contar con 7 firmas, solo tiene 6. Efectivamente. Que serían los diputados de Gana y FMLN. Efectivamente. Tendría. Ahora, insisto en el punto, la presencia entonces de Sánchez Trejo y de los otros magistrados, sobre todo de Javier Bernal, que sí lo hemos visto en las imágenes de televisión, han estado ahí en la Corte Suprema, en la Corte de Cuentas de la República, han llegado y ejerciendo un papel que uno
poco entiende, porque son bueno... 8 firmas las que tiene que llevar el dictamen, no son 5. 8 firmas. 8. Bueno, hay que corregir esa parte, sí. de acuerdo. Pero vaya, volvamos, entonces, hay una especie de usurpación de funciones, aunque ellos no estén firmando documentos, pero ¿qué hace alguien que no está nombrado de manera oficial? Digo, porque si no se ha concluido el proceso de formación de la ley. Efectivamente, yo ayer les decía, miren, esto me imagino que no lo conoce el magistrado presidente Gregorio Sánchez Trejo, ni lo conocen los otros funcionarios, posiblemente sea falta de información de parte de la Asamblea Legislativa y de quienes obviamente votaron por el resto de los magistrados. Al final alguien me preguntó ayer, bueno, ¿y qué van a hacer los miembros de Junta Directiva de Concertación Nacional? ¿Y qué van a hacer con relación al decreto? ¿Lo van a firmar o no? Yo lo que les manifesté es que los 3 miembros de Junta Directiva nuestro tienen un mandato dado por el Pleno, y ese mandato es eminentemente cumplir y firmar, hayan votado o no por el decreto, así lo dice el reglamento interior. Ellos tienen que cumplir todo el procedimiento, porque las leyes, William, para que sean leyes de la República, el debido proceso obviamente no tiene que interrumpirse. Tú no puedes retroceder, tú puedes dejar, digamos, de impulsar la acción cuando estás en el debate, ahora, porque no ha votado un decreto. De acuerdo, no pero si se está consciente de que la misma sala les está advirtiendo que el procedimiento que no tiene, que invalida la misma elección, que sería el punto de partida de todo este proceso, ¿por qué continuarlo? Es decir, o en el fondo están los diputados admitiendo que efectivamente cometieron el error y dicen, bueno, ni modo, entonces dejemos esto a mitad, porque de todas maneras no va a tener... No puedes dejar la tarea a la mitad. O sea, aunque estén equivocados, aunque estén errados en términos legales, en términos legales, es que la Junta Directiva, digamos. O sea, ¿a qué quiero llegar? Una vez el Pleno haya aprobado el decreto respectivo y hayan cerrado la plenaria, ya no es la misma plenaria. Bajo el supuesto de que tú quieras rectificar, deberías de tener abierta la plenaria y pedir reconsideración del punto. O sea, en este caso en particular, la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. El problema es que la plenaria se cerró el miércoles 20. Entonces, bajo el supuesto de tu planteamiento de que vengamos y rectifiquemos, porque el decreto va a medio camino, o sea, en su proceso de formación, porque no está formado todavía. Entonces, bajo ese esquema, no es posible. No es posible porque ya es un hecho consumado. Ya no hay retroceso. Tú tenés que obviamente esperar que termine el proceso, que se publique, y fíjate bien, si este día no se envía, porque yo necesito contar los días hábiles, y creo que los días hábiles todavía la Asamblea tiene esta semana, la otra, parte de la otra para poder decidir sobre enviar el decreto a la publicación en el Diario Oficial. O sea, están en los primeros días. Partamos de que el jueves y el viernes eran 2 días hábiles, y son 10 días los que debe tenerlo la Asamblea Legislativa para su reflexión respectiva. Te faltan 8 días. Esos 8 días corrieron a partir del martes que nos presentamos, en el caso del día de ayer, 2, para adelante, días hábiles. Entonces, cuando el decreto ya haya sido publicado en el Diario Oficial y los efectos obviamente ya estén terminados como lo manda la Constitución, entonces inmediatamente tenés que proceder a la nueva elección, bajo el supuesto de que se va a acatar ese llamado de atención que ha hecho la sala por el no cumplimiento de su sentencia. Vaya, pero en todo caso, Mario, el hecho de que se le dé el decreto, los decretos lleven el curso normal y al final se termina enviando esto para publicación en el Diario Oficial, se publica el Diario Oficial, pero igual sería un procedimiento que ya está invalidado por la Sala de lo Constitucional, es decir, no tendría ninguna consecuencia. Es una acción invalidada, pero que tiene que terminar su procedimiento, tiene que llegar a un punto final. No puede obviamente a medias quedarse y retroceder, porque ya los efectos, se cerró la plenaria que se pueda obviamente, se va a hacer el viernes, es una plenaria que lleva un número, ¿verdad? Lleva una fecha, por lo tanto ya no es la misma. Pero entonces, en esta plenaria no podés tampoco, mientras no has mandado publicar al Diario Oficial el decreto, no
encima de otro decreto no podés, si todavía va en curso el proceso de cocimiento, vamos a decirlo así, y va a medio, digamos, está medio cocido el decreto, no podés montarle un decreto encima al anterior, porque entonces estás de alguna manera haciendo procedimientos inadecuados en materia jurídica, o sea, no podés violentar el ordenamiento, el orden y la creación de la ley. ¿Vea? Para que haya un nuevo decreto, tenés que decirlo en el nuevo decreto, ¿vea? Como ya lo expulsó, ese decreto lo expulsó del ordenamiento jurídico antes de que naciera la sala. Mario, pero estamos hablando de que en todo caso, si esto es así, que no se puede abordar mientras termine el procedimiento del primer decreto de la elección antes de la Semana Santa, uno supone entonces que mientras tanto la Corte de Cuentas de la República estará en acefalía durante 1 mes o 2 meses quizás. Digo, porque entonces ustedes para que puedan elegir nuevamente tendrán que esperar que sea publicado en Diario Oficial, ¿qué sería? Que después, 15 días después, no de publicación, que supuestamente entre en efecto, aunque en este caso no va a entrar en efecto, ya se sabe. Mira, esas son de las cosas que obviamente yo he venido observando y se los he dicho aún a mi secretario general nacional, se lo he dicho a algunos compañeros del partido, que se deben de hacer las cosas de forma correcta. La Asamblea Legislativa debe de empezar a cumplir sus funciones, lo que las leyes le mandan, y quiero hacerte y esto te lo voy a comprobar con hecho. Tú te vas a la ley orgánica de la Corte de Cuentas, la Constitución te ordena elegir magistrados propietarios, pero la ley orgánica te dice que se nombrarán magistrados suplentes, 2 magistrados suplentes. Bajo esa situación, la Corte de Cuentas no estuviera en acefalía si la Asamblea Legislativa desde 1995, que hizo la nueva ley orgánica, hubiera cumplido ese mandato de ley. Porque no ha habido elección de suplentes. No ha habido, si el artículo 18, ¿qué te dice? Te lo dice de forma clara y precisa. Dice magistrados suplentes, artículo 18, habrán 2 magistrados suplentes para integrar la Cámara de Segunda Instancia, que es donde están los presidentes, el presidente y los 2 magistrados. O sea que estos magistrados suplentes se van a conformar Cámara de Segunda Instancia, que es la última, lo último la última palabra en materia de justicia de lo que tiene que obviamente verse la parte de los informes de auditoría cuando se sancionan el mal manejo de los recursos. Entonces dice, cuando ésta quedara incompleta por impedimento, excusa, renuncia, muerte, ausencia prolongada u otra causa similar, el presidente o magistrado propietario, los suplentes serán electos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 3 años y deberán reunir iguales requisitos que los propietarios, quienes podrán ser reelegidos. Cuando estén en funciones, no deberán ser separados de sus cargos, sino por causa justa legalmente comprobada mediante resolución de la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando te dice la Asamblea desde 1995 no te ha cumplido la ley orgánica, porque es la misma situación con relación a la Corte Suprema de Justicia. Revisa la Constitución y te habla solo de magistrados propietarios. ¿Cómo es que elegimos magistrados suplentes para la Corte Suprema de Justicia? Lo elegimos a través de su ley orgánica. Exacto, pero entonces se sigue cometiendo una violación a la ley porque desde la Asamblea no se ha elegido a los suplentes. La Asamblea no ha elegido desde 1995 los suplentes respectivos. Por lo tanto, en este momento hay acefalía por culpa de la misma Asamblea Legislativa que no ha considerado la elección de los 2 magistrados que ordena, de los 2 magistrados suplentes que ordena el artículo 18 de la ley. Y el mismo artículo 19 de la misma ley orgánica, la ley de la Corte de Cuentas, habla del llamamiento de magistrados suplentes. En los casos comprendidos en el artículo anterior, el presidente o el magistrado que haga sus veces completará la Cámara de Segunda Instancia, llamando a los magistrados suplentes según sea necesario, pudiendo llamar a cualquiera de ellos indistintamente. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que está en juego en este momento? Una resolución de estas cámaras no tiene, en el caso de la Cámara Segunda, no surtiría efecto ninguna firma, o sea, no hay potestad de ningún funcionario en este momento, de acuerdo a mi criterio particular, bajo el supuesto que vengan y firmen una sentencia.
Por eso es que la Asamblea Legislativa, cuando aprobó su ley orgánica, previó el que en un momento podría quedar en acefalía la Asamblea Legislativa por la no elección de sus magistrados. Entonces, al no existir Cámara Segunda, no van a estar funcionando las 5 cámaras, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta de primera instancia, pero la Cámara de segunda instancia no va a poder ejercer su función. Por lo tanto, en materia judicial, no va a poder obviamente judicializar todos los casos que tiene pendientes. Bueno, hacemos otra pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Diputado Ponce, pero entonces de lo que no hay duda es que hay que elegir nuevamente magistrados a Corte de Cuentas de la República. Desde su punto de vista hay que elegirlos. Efectivamente. El tema es cómo hacerlo ahora, entonces, porque por lo que usted nos está explicando también ahí esto se enreda un poco más todavía la cosa, por la cuestión de los tiempos, porque si hay que dejar que termine su camino normal de formación de ley, el decreto de elección de la semana antepasada, uno asumiría entonces que mientras no se pueda abordar, pues tampoco habrá elección de... Efectivamente, como manda la sala. Es tan complicado por el simple hecho de que hay actos jurídicos que obviamente no han terminado, por lo tanto no se puede iniciar una nueva elección. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se vuelve también más complejo porque la Corte, el llamado de atención, lo que ha hecho la Corte no es una nueva resolución, no es una nueva sentencia, es un llamado de atención, es una notificación de incumplimiento de su sentencia. Entonces, si vos cumplís al pie de la letra la sentencia dada por la sala, el dictamen respectivo tendrá que tener alrededor de 50 páginas. ¿A qué me refiero? Lo que la sala está diciendo, mire, usted tiene que decir el por qué llegó a la conclusión de elegir esos 3. Bajo el supuesto que nosotros vamos a proceder a la nueva elección, estamos obligados por Constitución y por la sentencia a entrevistar a los 76, menos los que enviaron nota, donde pidieron obviamente no ser tomados en cuenta. ¿A qué quiero llegar? Que al momento de entrevistar a un candidato o candidata, tú tenés que dejar por escrito el por qué estás descartando a ese candidato o a esa candidata, que no es el que va a salir favorecido con la elección para conformar Corte de Cuentas de la República. Eso es lo que está diciendo la sala, que dé prueba cómo es que se hace la elección, ¿verdad? Porque la idoneidad, la competencia notoria, tenés que obviamente dejarla plasmada. El principio de igualdad tiene que desarrollarse. Mario, pero hoy por hoy esto nunca se ha hecho. Digo, en el que se deje constancia de por qué Juan Pérez no tiene las cualidades, por qué no es idóneo, decirle al funcionario, o sea... ¿Qué es lo que tiene que probar? Yo estoy tratando de construir escenarios. ¿Qué es lo que yo estoy viendo, por ejemplo?
un primer paso a seguir para no caer en el mismo vicio es pedirle al Tribunal Supremo Electoral que nos mande certificación de quienes son miembros de las estructuras partidarias. Y allí tú inmediatamente cumplís si el tribunal viene y te dice, mire, fulano o fulana que son candidatos a magistrados y que tienen obviamente su currículum dentro, son miembros de las estructuras partidarias del partido A, B, C, D. Ahora, pero esto estamos hablando de militancia. No, estamos hablando de las estructuras partidarias. Porque no necesariamente militante. No, o sea, porque tú puedes, el aspirante, tú puedes ser militante. O sea, eso no lo va a descalificar porque sea militante. Obviamente, imagínate no existieran partidos políticos que siempre, son de acuerdo, facultades dadas por el artículo 85 de la Constitución. A eso iba, exacto. Pero entonces lo que se quiere establecer es que Juan Pérez no sea, por ejemplo, miembro de la estructura municipal de X partido efectivamente, en Perquín, por ejemplo. Sí, efectivamente, o de la estructura departamental. Exacto. O la estructura nacional. Entonces lo que te está hablando es que no de ser una persona orgánica de un partido político. Aún los magistrados de la actual Sala de lo Constitucional, su corazoncito tienen su color político, tienen su preferencia partidaria y nunca lo han manifestado públicamente y no lo deben de hacer. O sea, el pecado no es la militancia, sino que sea no es la militancia porque de hecho si la Constitución misma nos otorga los derechos civiles de elegir y de ser electos, entonces se vulneraría un principio básico que construye el sistema democrático de nuestro país. De acuerdo, pero vaya, este es un primer paso. Entonces ustedes, para depurar la lista, pedir al Tribunal Supremo Electoral y los 76 que tienen ahí decir, bueno, aquí hay 4 o 5 que estos no entran porque son... Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, por ejemplo? Alguien dijo que el trabajo iba a ser demasiado tedioso. Yo te quiero decir, la responsabilidad es desarrollar y cumplir las funciones que le manda la Constitución. O sea, el diputado no puede poner motivos algunos. Es decir, es que no podíamos entrevistar a los 76, tomamos la decisión de entrevistar a 47, porque esos fueron los que obviamente se entrevistaron, porque consideramos de que dentro de los 47 estaba el perfil. Bueno, pero que nos digan el por qué el resto no fueron considerados, ¿verdad? Y por qué no fueron llamados, claro. Porque tienen que haber un motivo. Tienen ustedes por escrito, digamos, yo puedo tomar en consideración, digamos, si hay alguien obviamente que, mire, esta persona no la llamamos, por el simple hecho de que tiene observaciones, tiene casos pendientes en el juzgado de lo penal, en el juzgado de lo civil, tiene aquí donde fue condenado por violencia intrafamiliar. Y eso ya a mí me da la pauta de que esa persona, mientras existe ese expediente que le mancha su nombre, vea, y su récord profesional, esa persona, yo ya tengo un motivo y lo puedo decir porque yo no lo llamé. Pero el problema es que eso no lo dejaron registrado. No se dijo, por ejemplo, el por qué. Vaya, por ejemplo, aquí están estos dos ciudadanos, que es el señor Pedro Salamanca y Carlos Posada, que fueron empleados de la Corte de Cuentas de la República y funcionarios de un nivel importante con mucho conocimiento de la materia. Sí, sí. Por ejemplo, salen manifestando su inconformidad con la elección, porque a ellos no se les llamó, pero no se les ha dicho por qué no se les llamó. Entonces, si su comisión política detectó de que estas personas obviamente tienen algunos casos pendientes o están de alguna manera, tienen señalamientos graves que les permiten no ser candidatos, entonces pudo haber sido ese motivo. Yo puedo utilizar el motivo el expediente que tiene el Tribunal Supremo Electoral como el hecho que me diga que William Meléndez es del partido A y está en la estructura del nivel nacional o el nivel intermedio, que es la departamental o el nivel municipal, es del Consejo Municipal. Claro. Por ejemplo, pero que me digan que, por ejemplo, tú fuiste, le diste la firma a un partido político y que por eso no puede ser, yo creo que ya eso sería el colmo de colmos, ¿verdad? La sala no está viendo eso, porque al final ese no tiene decisiones. Sobre la estructura partidaria. Sí, porque muchos le han dado la firma a varios partidos políticos. Exacto. Para su nacimiento, entonces eso no te hace un pecador. ¿Verdad? Y tampoco la parte seco religionario, finalmente. O sea. Así es, ¿no? Porque ya.
De acuerdo, vamos a hacer la última pausa comercial para regresar. Bueno, entonces está clarísimo desde tu punto de vista que hay que elegir nuevamente magistrados. Lo que hay que clarificar es cuál va a ser el mecanismo. Siempre insisto en la parte de la cefalía, porque qué va a pasar mientras tanto en la Corte de Cuentas de la República. Vamos a la pausa comercial y cerramos la entrevista. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Diputado Ponce, explíqueme una parte, ¿cómo habría que entonces abrir el proceso y habría que determinar, habría que abrir la lista de candidatos o quedarse con los 76? Tenemos que conocer única y exclusivamente la lista de los 76, porque estamos hablando de la elección de hace un poquito más de un año 9 meses, no sé si estamos, año 10 meses más o menos, es lo que tienen en sus funciones los magistrados. Entonces no puedes tú abrir la lista porque estarías de alguna manera violentando los derechos de los que ya presentaron sus atestados para poder tener el favor de la Asamblea Legislativa de salir electos magistrados. Entonces, el punto es que esto nos permitiría, yo creo que hay escenarios que se pueden construir para resolver el problema. Ya, una consulta, Sánchez Trejo podría ser considerado nuevamente, siendo que él obtuvo prácticamente la unanimidad de los votos, a excepción de Sigifredo Ochoa Pérez, ¿no? Efectivamente. ¿Podría ser nuevamente candidato él? Mira, yo no le veo problemas a Sánchez Trejo, primero porque no le hemos conocido una afiliación partidaria. Que yo sepa, él podrá tener la simpatía por X, Y o Z partido, pero nunca le hemos visto que él haya pertenecido a una estructura partidaria. Por lo menos esa parte está solventada por parte de él. O sea, la parte donde se les hacía el señalamiento de que no tenían independencia, en esa parte él sí tiene independencia. Pero habría que ver si la sala está de alguna manera dándonos las instrucciones de que al momento de la elección de él, allá por hace un poquito de un año o 10 meses, para ser exacto, no sé si fue en el 2011 que los elegimos, 2012, porque fue después de la elección, porque entonces, a partir de ese momento, digamos, nosotros tenemos que revisar si la Corte obviamente nos está diciendo, miren, es que él no procedía a la elección de él porque tenía hallazgos, observaciones por parte de la Corte de Cuentas cuando él fue procurador. Sí, había un caso, por ejemplo, que mencionaban de un empleado que fue, que no se le respetó el tiempo de permiso, que él creo que solicitó 2 meses de permiso, regresó, y luego no se le permitió el reinstalo. Había un caso más o menos Hay que parecido. Ver qué es lo que observó la Corte de Cuentas, porque al final, para mí me da igual si es un hallazgo de tipo administrativo, de tipo patrimonial o de tipo penal. Al final es un hallazgo, y mientras yo no lo haya dirimido, no haya resuelto mi situación, obviamente tengo casos pendientes y voy a una institución donde voy a conformar, digamos, en este caso en particular,
Cámara de segunda instancia, que es la última, la que tiene la última palabra, entonces yo me vuelvo juez y parte. Y eso es lo que la Sala de lo Constitucional decía, es que los que tienen observaciones o señalamientos de parte del ente contralor van a ir a conformar sala de segunda instancia y van a ser juez y partes. Ellos van a resolverse sus mismos casos. Claro. Entonces eso no, atenta contra digamos, la idoneidad o la competencia notoria, con la competencia notoria. Entonces dicen ellos, no tuvo que haberse dirimido, de haber tenido limpio su expediente. Bueno, pero nada más habría que pero nosotros creemos que no tiene problemas. Ahora, si hay voluntad política, se puede construir un acuerdo y si hay un compromiso de todos los partidos de resolver esto lo más pronto posible, de los 76 nombres que están allí, sacando a todos los que pertenecen a las estructuras partidarias de nivel nacional, municipal y departamental, yo creo que vas a tener un abanico suficiente para elegir. El ente contralor debe, desde mi punto de vista, de estar conformado por personas con algún conocimiento sobre la materia. No puede llegar un funcionario, digamos, ser electo para llegar a aprender. Primero porque si se está sometiendo a una elección es porque conoce el papel fundamental del ente contralor. Debe conocer cómo funciona la parte de la judicial, digamos, cómo se judicializan los casos de las auditorías, y debe de conocer cómo se desarrolla la parte operativa. Solo quiero cerrar. Entender, de mi punto de vista, y esto lo quiero decir a título personal, deben de ser contadores públicos. Bien, de acuerdo. Ahora, solo para cerrar, entonces, el tema de acefalía. ¿Cómo se resuelve esa parte mientras ustedes no deciden? El escenario que yo obviamente quiero plantear es que la Asamblea, si quiere, de alguna manera, bajo el supuesto de que vea demasiado largo el camino para poder resolver, puede tomar la decisión de elegir a los suplentes este viernes, porque esos no están en juego porque nunca se han electo. Entonces, allí ella resuelve y pueden enviar inmediatamente el decreto para su publicación para que ellos tomen posesión y no se quede en acefalía la Cámara de segunda instancia. Entonces, que lo ordene el artículo 18 de su ley orgánica y las potestades que le da el artículo 19. Entonces, si se toma esa decisión política este viernes, bajo el supuesto que esperaríamos, porque aquí hay muchos escenarios que se pueden ver, que yo no los puedo de alguna manera. Si yo fuera Gregorio Sánchez Trejo y me veo de alguna manera veo afectados mis derechos constitucionales, yo me iría a la sala de lo contencioso, porque a mí no me se ha comprobado, voy a partir de que yo soy Sánchez Trejo, no se me ha comprobado falta alguna, no pertenezco a partido alguno, por lo tanto, si a mí me toman en cuenta, me están de alguna manera afectando con esa sentencia, me están afectando mis derechos. Lo mismo pueden hacer los ciudadanos que recién salieron electos, tanto la licenciada Silvia Aguilar como el primer magistrado, Javier Bernal, el licenciado Bernal, y pueden irse a derechos humanos, pueden irse a ética, Tribunal de Ética Gubernamental. Tribunal de Ética Gubernamental, pueden buscar todas las instancias posibles y aún la sala de lo contencioso administrativo, porque se ha violentado un derecho que ellos obviamente consideran que se les está violando. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Mario. Muy gentil. William, muy amable. Muchas gracias, un placer haber estado contigo acá. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana siempre a las 8 de la mañana en la transmisión en vivo, pero después usted puede buscar la entrevista también en el Media Center de la prensagráfica.com. Nos vemos mañana.